La neta, señorita, tampoco era justo. Ellos solo eran inquilinos y no se querían ir del lugar, eso es verdad. Pero lo que hizo el dueño de la casa, eso tampoco estuvo bien. Imagina esto. Estás en un barrio cualquiera de tu ciudad. Todo parece normal. Gente caminando, ruido de calle, rutina. De pronto, se escuchan detonaciones. El ambiente cambia en segundos. Silencio, confusión. Te acercas sin entender qué pasó. Y entonces lo ves. Ahí está Luis Alfonso Mendoza, tu ídolo. La voz de Gohan, uno de esos personajes que marcaron tu infancia, que te acompañaron durante años sin que lo supieras. Y en ese momento, una sola pregunta lo invade todo. ¿Qué fue lo que ocurrió? La mañana del 29 de febrero de 2020, la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, despertó como cualquier otro sábado. Un barrio tranquilo, calles angostas, comercios cerrados. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos, 3 vidas quedarían tendidas frente a un edificio y una de las voces más reconocidas de Latinoamérica se apagaría para siempre. Trunks, tú eres la última esperanza. Si llegas a perder la vida, ya no habrá guerreros que defiendan este planeta. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana cuando los primeros sonidos rompieron la calma. No gritos, no discusiones audibles desde lejos, solo una serie de detonaciones secas que resonaron entre las fachadas. Vecinos salieron a los balcones, otros se asomaron desde las ventanas. Algunos, paralizados, llamaron a emergencias. Pensé que eran cohetes, pero luego escuché varios seguidos. Me asomé y vi a 3 personas en el suelo. Nadie se movía. Frente a un inmueble donde funcionaba un centro de capacitación de locución y doblaje, yacían 3 cuerpos. 2 hombres, una mujer. Minutos después, las sirenas comenzaron a escucharse. Las víctimas fueron identificadas poco después. Luis Alfonso Mendoza, 55 años. Lourdes Adame, su esposa. Jorge Adame, su cuñado. 3 integrantes de una misma familia. 3 historias que terminaron en el mismo punto. De estas personas, un nombre resaltaba: Luis Alfonso Mendoza, un actor profundamente querido no solo en México, sino en todo el mundo. Su voz marcó generaciones. La voz de Gohan estaba ahí, en el suelo. Luis Alfonso Mendoza había dado vida a personajes inolvidables. Participó en proyectos como Looney Tunes, interpretando a Bugs Bunny. Fue a Ioros de Sagitario en Los Caballeros del Zodiaco. Y prestó su voz a Sheldon Cooper, personaje interpretado por Jim Parsons en The Big Bang Theory, entre muchos otros trabajos que definieron una época. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alexander, Evelyn, Marilú. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Bugs Bunny, mandándoles un saludo desde aquí, desde Art Spot. Mire, asómense. Aquí estamos, exactamente. Cuídense mucho. Adiós. Su talento cruzó fronteras, idiomas y generaciones. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿quién pudo haberle hecho esto a un actor tan querido y, sobre todo, tan respetado? Al llegar encontramos a las 3 personas, ahí, en el suelo. Los vecinos decían que se trataba de un actor muy querido. El área fue acordonada de inmediato. Las primeras versiones coincidían en algo inquietante. El agresor conocía a las víctimas. Un vecino, un rapero del barrio, relató que vio a un hombre con capucha acercarse y abrir fuego contra ellos.
pues ya iban saliendo, ¿sabes? Y ese vato ya estaba ahí parado esperándolos. Traía capucha bien raro, sin moverse ni nada. De repente se escucharon varios trancazos así seguiditos y luego ya nadie dijo nada. Todo se quedó bien pesado. Después de los disparos, el sujeto entró a la casa, un inmueble donde funcionaba un centro de capacitación de locución y doblaje. Cuando la policía llegó al lugar, ya no había nada que hacer. Los cuerpos yacían en el suelo. Habían fallecido en el acto. Los oficiales avanzaron con extrema precaución hacia el interior de la vivienda. Todo indicaba que el responsable aún podía estar dentro. Justo cuando se preparaban para ingresar, se escuchó un último disparo. Al entrar, encontraron al perpetrador en el suelo. Los agentes solicitaron de inmediato una ambulancia, pero el silencio lo decía todo. Nadie entendía qué había ocurrido. Todo era una incógnita. La ambulancia lo trasladó de inmediato al hospital. Ya en el centro médico fue identificado como Mario N. Las autoridades informaron que el responsable del hecho era el propietario del inmueble donde operaba la academia de doblaje Art Spot. Su nombre no fue difundido públicamente en ese momento. Sin embargo, se confirmó que se trataba de un vecino con quien Luis Alfonso Mendoza mantenía un litigio legal relacionado con la propiedad del lugar. Las preguntas comenzaron a surgir de inmediato. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué ocurrió realmente antes de los hechos? Las respuestas esperaban por llegar. Mario N. falleció aproximadamente 2 horas después de su ingreso al hospital. El caso quedó envuelto en incertidumbre, dejando más dudas que certezas. No, señorita, la verdad no. Ese señor ni era el verdadero dueño. Eso es lo que la gente no sabe. Don Luis ya llevaba años ahí, trabajando, dando clases, haciendo su lucha. No era justo que lo quisieran sacar así nada más. La escena quedó congelada. Cinta amarilla, cámaras, micrófonos. Y entonces la noticia comenzó a propagarse. Cuando una voz se vuelve silencio. Para muchos, Luis Alfonso Mendoza no era solo un nombre. Era una voz de infancia, de adolescencia, de noches frente al televisor. Con más de 38 años de trayectoria, Mendoza había dado vida a decenas de personajes inolvidables. En el anime fue Gohan, una voz que creció con generaciones enteras. En la televisión fue Sheldon Cooper, Joey Tribbiani, Carlton Banks. En la animación, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Leonardo, el Conde Pátula. Su registro era amplio, su técnica respetada, su nombre referente. Para Luis Alfonso, Art Spot no era solo una escuela, era un proyecto de vida que se sentía en cada clase, en cada corrección, en cada silencio frente al micrófono. Luis Alfonso no veía aulas ni equipos, veía personas con potencial. Nos enseñaba con pasión, pero también con mucha disciplina. Era exigente, sí, pero porque respetaba profundamente el oficio y quería que nosotros también lo respetáramos. Ahí aprendí que el doblaje no era solo poner una voz bonita, era preparación, compromiso y responsabilidad. No solo formaba actores de voz, formaba profesionales. Art Spot era su legado y también una parte de nuestra historia. Un sueño que seguía creciendo hasta que todo se detuvo de golpe. Pero, ¿qué era Art Spot? En 1995, Luis Alfonso Mendoza, junto a su esposa Lourdes Adame, fundó Art Spot. No era solo una academia. Era un espacio de formación, disciplina y vocación dedicado a preparar a nuevas generaciones de locutores y actores de doblaje. Durante más de 20 años, Art Spot construyó un legado sólido.
De sus aulas surgieron talentos del teatro y del doblaje que hoy dan voz a personajes reconocidos en todo el mundo. Entre ellos, Nayeli Mendoza, hija del actor, quien comenzó su formación desde los 5 años y forjó una carrera propia en el doblaje. Miguel Ángel Ruiz, conocido por dar voz a Panda en Escandalosos y a Yuma Kuga en Wall Trigger. Ricardo Bautista, voz de Nick Jonas, Patapez en Cómo entrenar a tu dragón y Miguel Ángel en Las Tortugas Ninja, 2012. Diego Becerril, voz de Mike Wheeler en Stranger Things y Bakugo en My Hero Academia. Artspot no era solo una escuela, era un proyecto de vida. Luis Alfonso enseñaba con pasión y con disciplina. De verdad le encantaba enseñar. Para muchos de nosotros, siempre será el maestro de Bugs Bunny. Artspot era sinónimo de enseñanza, exigencia y pasión por el oficio. Un lugar donde se formaban voces y también personas. Pero nadie imaginaba que ese mismo lugar, construido con años de esfuerzo y sueños compartidos, terminaría convirtiéndose en el escenario final de su historia. Luis Alfonso Mendoza fue una figura clave del doblaje latino. No solo interpretaba personajes, los construía emocionalmente. Pero, ¿qué había ocurrido realmente? De acuerdo con las investigaciones y los testimonios recopilados en su momento, el trasfondo del crimen no fue un hecho fortuito ni un intento de robo. Durante años existió un conflicto legal entre Mario N. y Luis Alfonso Mendoza. El primero había presentado al menos 2 denuncias formales contra el actor y su esposa. Una de ellas por incumplimiento de contrato y desalojo. Mario N. sostenía que Mendoza y Lourdes Adame se negaban a abandonar el inmueble ubicado en la calle Balboa, a pesar de que, según su versión, ya no contaban con derecho legal para permanecer ahí. Incluso existía una demanda previa por despojo de inmueble, interpuesta por el propietario. El segundo punto del conflicto fueron las inversiones realizadas en el lugar. Durante años, Luis Alfonso Mendoza y su esposa operaron ahí la academia Artspot, realizando adecuaciones, mejoras y gastos significativos. Artspot no era solo una escuela, era prácticamente la vida del maestro Luis Alfonso. De ahí salieron muchísimos talentos, sobre todo en el teatro, el doblaje y en el amor por este oficio. En este tipo de disputas, los desacuerdos suelen escalar cuando el inquilino busca que se reconozcan esas inversiones o se otorgue algún tipo de compensación antes de abandonar el predio. Pero el deterioro de la relación fue más allá de lo legal. Antes del ataque, Mendoza y su familia habían presentado denuncias por acoso en contra de Mario N., lo que evidenciaba que la convivencia entre arrendador e inquilinos se había vuelto completamente hostil. En resumen, no se trató de un asalto ni de un hecho al azar. Fue el desenlace de una disputa legal prolongada, estancada durante años en los tribunales, y que el agresor decidió resolver por su propia mano cuando el proceso judicial no avanzó como él esperaba. El actor y su esposa operaban su academia Artspot en este predio desde hacía más de 20 años. En el derecho mexicano, la posesión prolongada, pacífica y pública, como ocurre con una escuela abierta al público, puede generar ciertos derechos legales. El inmueble ubicado en la calle Balboa 604 no pertenecía originalmente a Mario N. El dueño inicial era su hermano, quien había alquilado la casa a Luis Alfonso Mendoza para operar ahí la academia Artspot. Ese propietario falleció en el año 2003. Tras su muerte, Mario N., como hermano del dueño, continuó administrando el predio. Siguió cobrando la renta y manteniendo la relación con la familia Mendoza. Sin embargo, existía un punto clave. No había un testamento formal que lo acreditara legalmente como propietario absoluto del inmueble. Con el paso de los años, la situación se volvió cada vez más compleja.
Luis Alfonso Mendoza y su esposa habían convertido ese lugar en mucho más que una casa rentada. Durante décadas invirtieron recursos, trabajo y vida en adaptar el inmueble como estudios de grabación, aulas y centro de formación profesional. Art Spot se convirtió en un referente del doblaje y el teatro de voz en México. En medio de esa relación prolongada surgió el conflicto. Por un lado, Mario N. afirmaba ser el heredero legítimo del inmueble. Por el otro, la familia Mendoza defendía que su posesión había sido continua, pública y pacífica, además de estar respaldada por procesos legales en curso. Se tenía conocimiento de un litigio de carácter civil. El señor Mendoza buscaba acreditar derechos sobre el predio, presuntamente por un incumplimiento de contrato o por una posible promesa de compraventa que no llegó a formalizarse legalmente. Se hablaba de contratos incumplidos, de promesas de venta que nunca se formalizaron, de derechos adquiridos por el tiempo y la inversión realizada. El pleito pasó al terreno civil. La justicia avanzaba, pero lentamente. Demasiado lentamente. Es importante aclarar algo fundamental. No existe evidencia pública de que la hija o los herederos de Luis Alfonso Mendoza hayan intentado apoderarse del inmueble tras su fallecimiento en 2020. Por el contrario, la situación legal del predio quedó completamente estancada tras la muerte de ambas partes involucradas en el conflicto. Después del asesinato y el posterior suicidio del agresor, la Academia Art Spot dejó de operar en esa sede física. El lugar quedó marcado por la tragedia. La neta, señorita, tampoco era justo. Ellos solo eran inquilinos y no se querían ir del lugar, eso es verdad. Pero lo que hizo el dueño de la casa, eso tampoco estuvo bien. Además, al tratarse de una escena del crimen y de un litigio inconcluso, su uso comercial o residencial se volvió inviable para la familia Mendoza. En el ámbito penal, la acción se extinguió. Con la muerte del agresor, la investigación por el triple homicidio se cerró. Pero el conflicto civil por la propiedad, el origen de todo, quedó en un limbo legal. Mientras tanto, Nayeli Mendoza, hija del actor, decidió mantener vivo el legado de su padre. La marca Art Spot continuó, enfocada en la formación, el doblaje y la enseñanza profesional. Sin reclamar el inmueble, sin intentar ocupar la casa de la colonia Portales. Otro elemento clave salió a la luz con el tiempo. Se reportó que Mario N. afirmaba ser heredero del inmueble, pero no contaba con un testamento que lo acreditara legalmente. Esto sugiere que la propiedad podría seguir hasta hoy bajo un proceso de sucesión intestada, ahora en manos de los familiares del propio Mario N. Así, la casa quedó atrapada entre juicios inconclusos, herencias no resueltas y una tragedia que lo cambió todo. Hoy, el inmueble permanece en silencio, cerrado, inmóvil, como con recordatorio de cómo un conflicto legal mal resuelto puede escalar hasta consecuencias irreversibles. Porque más allá de contratos, posesiones y herencias, lo que quedó fue una pérdida irreparable para el doblaje mexicano. Y una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. ¿En qué punto una disputa por una propiedad dejó de ser un asunto legal y se convirtió en una tragedia que marcó a toda una industria? Pues miren, ahora el local ya nomás pasa cerrado. No hay nadie, está solo. Dicen que los sobrinos y los primos están peleando por la casa, de repente vienen, limpian, vienen a revisar y se van, pero ya no es lo mismo que siempre. Actores como Mario Castañeda recordaron con dolor a Mendoza, evocando anécdotas personales. Luis Alfonso solía llamarlo apa o papi, en alusión afectuosa a su vínculo profesional, ya que en el doblaje él era la voz del hijo de Goku. Un caso profundamente triste para toda la industria.
¿Extrañas a Luis Alfonso Mendoza? No toquen ese vals, por favor. Qué cosas. Justo empezaba este problema de la cuarentena cuando lo despedimos. No vivió esto. No hemos tenido tiempo de asimilarlo en el trabajo, en los lugares donde nos veíamos siempre. Él me dirigía el personaje Coulson en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y bueno, era mi Gohan adulto, por supuesto. Y no sé si lo saben, pero de cariño, cuando nos veíamos, yo era su apá. Me decía, apá, apá, como papá. Entonces, sí fue algo muy doloroso. La ambición, cuando se impone al diálogo, no construye, destruye. Un conflicto por un inmueble terminó arrebatando 3 vidas y dejando un silencio que aún resuena. Este no fue solo un caso legal mal resuelto, fue una tragedia humana que pudo evitarse, porque detrás de cada expediente hay personas, familias y consecuencias irreversibles. Si quieres seguir descubriendo historias reales, donde los errores, las decisiones y la ambición marcan destinos, suscríbete a Crímenes Imperfectos. Publicamos nuevos casos todas las semanas. Aquí, nada queda sin contarse y ninguna verdad se olvida.